noticias vamos a mostrarles uno de los atractivos turísticos de Loma San Jerónimo en esta Semana Santa, como lo es sin dudas el tradicional Chipapó, donde el tatacuá de Doña Jacinta y el nuevo tatacuá comunitario son los principales protagonistas. Uno de los puntos turísticos más importantes de la ciudad es la casa de Doña Jacinta, que como todos los años abre sus puertas en Semana Santa para degustar algunas especialidades regionales. Y en este momento yo estoy molinando en forma tradicional, ¿verdad? Con nuestro molino, lo que va a ser para el chipaguazú, el abaticú, ¿verdad? Que después se va a convertir en un rico chipaguazú, que es también otro plato tradicional, ¿verdad? En estas fechas, así como la sopa y la chipa, también tiene su espacio en la mesa paraguaya. Esto se molina, después ya se adereza, ¿verdad? Con la grasa. Algunos prefieren la grasa de cerdo, otros más innovadores, ¿verdad? La manteca. Y bueno, también está el aceite tradicional, depende ya del gusto y la receta de cada familia. Con la hospitalidad que le caracteriza, Doña Jacinta Leguizamón compartió con nosotros algunas de las recetas de familia que prepararon para esta Semana Santa. Hoy hasta mediodía vamos a estar atendiendo. Tenemos muchos pedidos que satisfacer todavía. Y tenemos disponible todavía gallina casera, el griguazuca, ¿eh? Tenemos carne de cabra, que ya está hecha, carne de oveja, pato, gallina todavía que dorar. Tenemos chancho en esa conservadora hay unas cuantas carnes de cerdo todavía. Más que una tradición familiar, la elaboración de la chipa es todo un ritual de costumbres que van desde la mezcla de los ingredientes hasta que salen de nuestro tradicional tatacuá. Otra actividad gastronómica también se llevó a cabo en un espacio comunitario del barrio Loma San Jerónimo. Los pobladores del barrio Loma San Jerónimo recaudaron durante 2 días los ladrillos para construir este tatacuá comunitario, que ayer finalmente fue inaugurado con la elaboración de más de 30 kilos de chipa. Y hace 3 años que venimos con esto, con el tatacuá. Anteriormente estaba del otro lado el tatacuá, pero como con el tema de las inundaciones echamos, ¿verdad? Y hoy hicimos acá en la entrada de Agustín Barbosa del barrio San Jerónimo. Es una idea de todos los vecinos que vienen a hacer sus comidas, ¿verdad? Cada Semana Santa. En cada Semana Santa nosotros hacemos esto. Y hoy, ayer inauguramos el tatacuá comunitario, que está abierto para todo público, ¿verdad? No es necesario ser del barrio, sino que pueden venir de diferentes lugares para hornear sus alimentos. Las personas pueden venir, preparar sus alimentos y después comercializar los mismos aquí, ¿no? Exactamente, pueden venir y vender aquí sin problema. La utilización del tatacuá es gratuito para todo público. También para su consumo pueden preparar la comida aquí. Claro, sí, para su consumo también, venir y hornear, cocinar. ¿Cuál es el requisito? ¿Traer ingredientes? ¿Qué más? Y traer sus ingredientes, ¿verdad? Todo lo que ellos van a hornear, a cocinar y ayudarle. Tenemos luego acá nuestro vecino que hace el fuego, él es nuestro ayudante luego, el encargado del fuego, sí, exactamente. Nosotros solamente ya horneamos nomás ya la comida, llevamos directo al tatacuá. Además de la rica oferta gastronómica, los vecinos de Loma San Jerónimo anunciaron que seguirán con diferentes actividades durante toda la Semana Santa.